Lo que regresó no era él. Nunca debí haber ido a ese lugar. Nunca debí haber escuchado a mi tía cuando me dijo que había una solución. Que el curandero del pueblo podía ayudarme. Que todo volvería a ser como antes. Pero cuando pierdes a alguien así, cuando la culpa te come por dentro cada noche, cuando sabes que tú fuiste el responsable, harías cualquier cosa. Cualquier cosa. Incluso pactar con cosas que no deberías despertar. Mi nombre es Mateo. Y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 2 años. Yo tenía 26 años, vivía en la Ciudad de México, trabajaba en un almacén de repuestos de autos. La vida no era fácil, pero tampoco era imposible. Tenía un departamento pequeño en Iztapalapa, pagaba mi renta, comía todos los días. No pedía más. Pero había alguien que siempre estuvo a mi lado. Desde que éramos niños. Mi primo Daniel. Daniel no era solo mi primo. Era mi hermano. Mi mejor amigo. El único que me entendía de verdad. Crecimos juntos en el mismo vecindario, fuimos a la misma escuela, jugamos fútbol en las mismas calles polvorientas. Cuando mi papá se fue, Daniel y su familia me acogieron. Su mamá, mi tía Rocío, me trataba como a otro hijo. Daniel siempre fue más alegre que yo. Más optimista. Más valiente. Yo era el serio, el callado. Él era el que hacía reír a todos. El que siempre tenía una palabra de aliento. El que nunca se rendía. Éramos inseparables. Hasta aquella noche. La noche en que todo cambió. Fue un viernes. Daniel acababa de conseguir un trabajo nuevo en una empresa de seguridad. Estaba feliz. Había invitado a unos amigos a celebrar. Yo también fui. Fuimos a un bar en La Condesa, bebimos cerveza, bromeamos, nos reímos. Todo era normal. Pero yo tenía que irme temprano. Tenía turno el sábado en la mañana y no podía faltar. Le dije a Daniel que me iba. Él insistió en que me quedara un rato más. Vente, primo, una más y ya. No seas aburrido. Yo negué con la cabeza. No puedo, Daniel. Mañana entro a las 6. Si llego tarde me descuentan. Él se rió. Está bien, está bien. Ándale pues. Pero el próximo fin de semana nos vamos toda la noche, ¿eh? Trato hecho. Nos abrazamos. Él me palmeó la espalda. Salí del bar. Tomé el metro. Me fui a mi departamento. Esa fue la última vez que lo vi con vida. 3 horas después, mi teléfono sonó. Eran las 2 de la madrugada. Estaba profundamente dormido. La llamada me despertó de golpe. Era un número desconocido. Contesté con la voz ronca. ¿Bueno? Del otro lado, una voz de mujer, temblorosa. ¿Eres Mateo? ¿El primo de Daniel Ortiz? Mi corazón se aceleró. Sí, ¿quién habla? Soy Andrea, amiga de Daniel. Estoy en el hospital. Necesitas venir. Ya. ¿Qué pasó? Hubo un silencio. Escuché sollozos ahogados. Hubo un accidente. Un coche los atropelló. A Daniel y a otros 2. Necesitas venir. Por favor. Se me heló la sangre. No recuerdo cómo me vestí. No recuerdo cómo tomé un taxi. No recuerdo el trayecto al hospital. Todo fue un borrón. Un vacío. Un terror absoluto. Cuando llegué al hospital, vi a mi tía Rocío sentada en una silla de plástico, con el rostro entre las manos, temblando. Al verme, se levantó de un salto y se lanzó a mis brazos. Mateo. Mateo,
Mi niño está mal. Está muy mal. Traté de calmarla, pero yo también estaba destrozado por dentro. Un doctor salió de la sala de urgencias. Nos miró con una expresión que ya lo decía todo. ¿Familiares de Daniel Ortiz? Mi tía asintió, sin poder hablar. El doctor suspiró. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. Falleció hace 10 minutos. Mi tía gritó. Un grito desgarrador que aún escucho en mis pesadillas. Yo me quedé paralizado. Sin aire. Sin palabras. Daniel. Mi hermano. Muerto. Y yo me había ido temprano. Los días siguientes fueron un infierno. El funeral. El entierro. Las lágrimas de mi tía. El silencio pesado de toda la familia. Todo era dolor. Puro dolor. Pero lo peor era la culpa. La culpa que me carcomía cada segundo. Porque yo sabía que si me hubiera quedado, si hubiera acompañado a Daniel hasta el final, tal vez no habría tomado ese camino. Tal vez no habría cruzado esa calle. Tal vez estaría vivo. Fue mi culpa. Dejé de dormir. Dejé de comer. En el trabajo me regañaban por distraído. En mi departamento, solo me quedaba mirando la pared, pensando en Daniel. En su sonrisa. En su voz. En todo lo que ya nunca volvería. Pasaron semanas. Luego meses. Y la culpa no desaparecía. Al contrario. Crecía. Se hacía más pesada. Más insoportable. Hasta que un día, mi tía Rocío me llamó. Era de noche. Yo estaba acostado en mi cama, con la mirada perdida en el techo. El teléfono vibró. Vi su nombre en la pantalla. Dudé un momento, pero contesté. Bueno. Mateo, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente. Más firme. Casi esperanzada. ¿Qué pasa, tía? Ven mañana a mi casa. Temprano. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Qué es? Mañana. Ven. Por favor. Colgó. Al día siguiente, tomé el autobús y fui a casa de mi tía. Vivía en un barrio más al sur, cerca de Xochimilco. Una casa pequeña, con un jardín lleno de plantas. El lugar donde Daniel y yo habíamos crecido. Toqué la puerta. Mi tía abrió casi de inmediato. Se veía cansada, pero había algo en sus ojos. Algo extraño. Algo que no había visto desde el funeral. Esperanza. Me hizo pasar. Me ofreció café. Nos sentamos en la sala. Había fotos de Daniel por todas partes. Su sonrisa congelada en el tiempo. Mi tía suspiró. Mateo, sé que has estado sufriendo. Yo también. Cada día es un infierno sin mi hijo. Pero he encontrado algo. Alguien. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Fui a ver a don Esteban. Se me hizo un nudo en el estómago. Don Esteban. El curandero del pueblo. El hombre al que la gente acudía cuando los doctores no podían ayudar. Cuando los problemas eran de otra naturaleza. Tía. Escúchame. Don Esteban me dijo que hay una manera. Una manera de traerlo de vuelta. Me quedé helado. ¿De qué estás hablando? De Daniel. Podemos traerlo de vuelta. Negué con la cabeza. Eso no es posible. Daniel está muerto. Lo sé. Pero don Esteban conoce rituales antiguos.
cosas que la gente ya no entiende. Me dijo que si alguien lo amaba lo suficiente, si alguien estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario, podía regresar. Tía, eso suena a locura. ¿Locura? ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora, Mateo? ¿No es una locura vivir sin él? ¿No es una locura despertar cada día sabiendo que nunca volverá? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor. Solo acompáñame a verlo. Solo escúchalo. Después decides. No sé por qué acepté. Tal vez porque yo también estaba desesperado. Tal vez porque la culpa me estaba matando. Tal vez porque una parte de mí, por más irracional que fuera, quería creer que era posible. Fuimos en su coche viejo. Salimos de la ciudad. Nos adentramos en carreteras secundarias. Pasamos por pueblos pequeños. Por campos de maíz. Por montañas cubiertas de niebla. Hasta que llegamos a un lugar perdido en medio de la nada. Un pueblo que ni siquiera tenía nombre en los mapas. La casa de don Esteban estaba al final de un camino de tierra. Era una construcción vieja, de adobe, con un techo de lámina oxidada. Había gallinas sueltas en el patio. Un perro flaco nos miró desde lejos, sin ladrar. Mi tía tocó la puerta. Esperamos. Un hombre abrió. Don Esteban. Era alto, delgado, con la piel curtida por el sol. Tenía el pelo completamente blanco, atado en una coleta. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Vestía ropa simple, camisa blanca, pantalón de manta. Nos miró un momento sin decir nada. Luego asintió. Pasen. El interior de la casa estaba en penumbra. Olía a hierbas secas, a copal, a tierra húmeda. Había estantes llenos de frascos con líquidos oscuros, con raíces, con cosas que no quise identificar. En una mesa, velas negras y rojas. En las paredes, imágenes de santos mezcladas con símbolos extraños. Nos sentamos en unas sillas de madera. Don Esteban se sentó frente a nosotros. Ya me contó su hermana, dijo, mirándome fijamente. Usted quiere traer de vuelta a su primo. Yo, no sé si eso es posible. Todo es posible, respondió con voz grave. Si uno está dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio? Don Esteban se levantó. Fue hacia uno de los estantes. Tomó un frasco con un líquido rojizo. Lo puso sobre la mesa. La muerte no es el final. Es solo un paso. Un cruce. Pero ese cruce tiene puertas. Y esas puertas pueden abrirse, si uno sabe cómo. ¿Y usted sabe cómo? Sí. Pero le advierto, lo que regrese no será exactamente lo que se fue. Algo siempre cambia. Algo siempre se pierde. ¿Qué quiere decir? Que el alma que regresa viene de un lugar oscuro. Trae consigo ecos. Sombras. Cosas que no pertenecen a este mundo. Mi tía interrumpió. Pero él seguirá siendo Daniel, ¿verdad? Seguirá siendo mi hijo. Don Esteban la miró con algo parecido a la compasión. En esencia, sí. Pero no será el mismo. Nunca es el mismo. No me importa, dijo mi tía con voz firme. Quiero a mi hijo de vuelta. Don Esteban asintió lentamente. Entonces haremos el ritual. Me explicó lo que necesitábamos. Algo personal de Daniel. Algo que hubiera sido importante para él. Mi tía llevaba su reloj, el que usaba el día del accidente. Don Esteban lo tomó, lo examinó con cuidado, y asintió. Luego nos dijo que el ritual debía hacerse en la tumba de Daniel. A medianoche. En luna nueva. Faltaban 3 días para la luna nueva. Durante esos 3 días, no pude pensar en otra cosa.
¿De verdad íbamos a hacer eso? ¿De verdad creía en eso? Pero la desesperación es una fuerza poderosa. Y yo estaba desesperado. La noche del ritual llegó. Nos encontramos en el cementerio a las 11 de la noche. Era un lugar viejo, descuidado, lleno de tumbas agrietadas y cruces torcidas. No había luz. Solo la oscuridad profunda de la noche sin luna. Don Esteban llegó con una bolsa de tela. Dentro traía velas, hierbas, frascos con líquidos, y algo envuelto en un paño rojo. ¿Listos?, preguntó. Mi tía asintió. Yo también, aunque mi corazón latía desbocado. Fuimos a la tumba de Daniel. Don Esteban comenzó a trabajar. Primero, dibujó un círculo alrededor de la tumba con sal. Luego colocó velas en 5 puntos específicos. Encendió copal. El humo denso se elevó en el aire inmóvil. Abrió uno de los frascos. Vertió un líquido oscuro sobre la tierra de la tumba. Luego colocó el reloj de Daniel en el centro. Comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. No era español. No era náhuatl. Era algo más antiguo. Algo que hacía que el aire se sintiera pesado. Opresivo. Las velas parpadearon. El viento comenzó a soplar, aunque segundos antes todo estaba quieto. Don Esteban sacó el objeto envuelto en el paño rojo. Lo desenvolvió. Era un cuchillo. Largo, oxidado, con inscripciones grabadas en la hoja. Necesito sangre, dijo, mirándome. De alguien que lo amara. Mi tía extendió la mano sin dudar. Don Esteban hizo un corte en su palma. La sangre cayó sobre la tumba. Luego me miró a mí. Tú también. Extendí mi mano. El corte fue rápido. Doloroso. Mi sangre se mezcló con la de mi tía en la tierra. Don Esteban continuó con sus cánticos. Las velas se apagaron de golpe. La oscuridad nos envolvió. Y entonces, escuchamos algo. Un sonido. Débil. Como un rasguño. Desde abajo. Desde la tumba. Mi tía gritó. Está funcionando. Está funcionando. Pero yo sentía algo diferente. Terror. Porque ese sonido no sonaba humano. Don Esteban levantó las manos al cielo. Que regrese el que fue llamado. Que cruce el umbral. Que vuelva a caminar entre los vivos. El rasguño se hizo más fuerte. Más desesperado. La tierra de la tumba comenzó a moverse. Como si algo estuviera saliendo desde dentro. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio. Absoluto. Don Esteban bajó las manos. Respiraba agitado. Ya está hecho. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que él ya está en camino de regreso. Pero no aquí. No ahora. Tardará unos días. Tal vez una semana. Pero volverá. A su hogar. Al lugar donde más lo amaban. Miró a mi tía. Prepárese. Lo que regrese no será exactamente lo que recuerda. Pero será su hijo. Regresamos a la ciudad en silencio. Yo no sabía qué pensar. ¿Había funcionado? ¿O solo habíamos hecho un espectáculo macabro en medio de la noche? Dejé a mi tía en su casa. Ella estaba emocionada. Casi feliz. Gracias, Mateo. Gracias por acompañarme. Yo solo asentí. Avísame si pasa algo. Claro que sí. Me fui a mi departamento. Me acosté. Pero no pude dormir. 3 días después, mi tía me llamó. Su voz temblaba.
pero no de tristeza. De miedo. Mateo está aquí. ¿Qué? Daniel. Está en mi casa. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Toqué la puerta esta mañana. Y ahí estaba. Parado en el umbral. Con la misma ropa que llevaba el día del accidente. Sucio. Pálido. Pero, es él. ¿Hablaste con él? Sí. Pero... Mateo, algo no está bien. Él no habla como antes. Se queda mirando fijo. No come. No duerme. Solo se sienta en su cuarto, en silencio. ¿Y qué te dijo? Me preguntó dónde estabas tú. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué? No lo sé. Pero, creo que deberías venir. Necesito que lo veas. Fui esa misma tarde. Cuando llegué a la casa de mi tía, todo parecía normal. Pero había algo en el aire. Algo pesado. Algo que no debería estar ahí. Mi tía me abrió. Estaba pálida. Ojerosa. Está en su cuarto, susurró. Subí las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. Llegué a la puerta de la habitación de Daniel. Toqué suavemente. ¿Daniel? Silencio. Abrí la puerta. Y ahí estaba. Sentado en la cama. Con la mirada fija en la pared. Exactamente como mi tía había dicho. Llevaba la misma ropa del accidente. La camisa desgarrada. Los pantalones sucios. Pero lo peor era su rostro. Estaba pálido. Demacrado. Sus ojos hundidos. Sin brillo. No parecía vivo. Pero tampoco parecía muerto. Daniel, murmuré. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Y cuando me miró, sentí algo que nunca olvidaré. Sus ojos. Eran los ojos de Daniel. Pero había algo más dentro. Algo oscuro. Algo que me observaba desde un lugar muy, muy lejano. Mateo, dijo con voz ronca. Me dejaste solo. Desde ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla. Daniel estaba de vuelta. Físicamente. Pero no era él. No comía. No dormía. No hablaba con nadie más que conmigo y con mi tía. Y cuando lo hacía, sus palabras eran extrañas. Frías. ¿Por qué no te quedaste esa noche? Me preguntó una vez. Si te hubieras quedado, yo estaría vivo. Daniel, fue un accidente. No. Fue tu culpa. Cada día que pasaba, empeoraba. Comenzó a aparecer en lugares imposibles. En mi trabajo. En mi departamento. Sin importar que yo cerrara con llave. Simplemente, estaba ahí. Sentado en mi sofá. Parado en la cocina. Mirándome fijamente. No puedes escapar de mí, decía. Tú me trajiste de vuelta. Mi tía también estaba aterrorizada. Pero no podía aceptar que aquello no era su hijo. Se aferraba a la ilusión. Hasta que una noche, Daniel hizo algo que la cambió para siempre. Mi tía me llamó llorando. Mateo, ven. Por favor. Fui corriendo. Cuando llegué, encontré a mi tía en el piso de la sala, temblando. ¿Qué pasó? Él trató de lastimarme. Me agarró del cuello. Me dijo que ya no soy su madre. Que su madre está del otro lado. Y que él quiere volver. Miré hacia las escaleras. Daniel estaba arriba. Mirándome. Sonriendo. Pero no era una sonrisa humana. Esa noche,
Regresé a ver a don Esteban. Le conté todo. Él solo asintió, como si ya lo supiera. Le advertí. Lo que regresa nunca es lo mismo. ¿Cómo lo detengo? No puede detenerlo. Solo puede devolverlo. ¿Cómo? Con otro ritual. Pero esta vez, usted debe ir al cementerio. Solo. A medianoche. Y debe cerrar la puerta que abrió. ¿Y eso qué significa? Significa que debe renunciar a él. Para siempre. Debe decirle que lo deja ir. Que ya no lo quiere aquí. Solo así la puerta se cerrará. Fui al cementerio esa misma noche. Llegué a la tumba de Daniel. Y ahí estaba él. Parado frente a su propia tumba. Esperándome. Sabía que vendrías, dijo. Daniel, esto tiene que terminar. ¿Por qué? ¿No querías que volviera? ¿No me extrañabas? Sí. Pero tú no eres Daniel. No eres mi primo. Eres algo más. Él se acercó. Su rostro estaba a centímetros del mío. Tengo sus recuerdos. Su voz. Su cara. ¿No es eso suficiente? No. Porque le faltas el alma. Él se quedó quieto. Luego, sonrió. Tienes razón. Y entonces, lentamente, comenzó a desmoronarse. Su piel se agrietó. Su cuerpo se volvió ceniza. El viento se lo llevó. Hasta que no quedó nada. Hoy, 3 años después, sigo vivo. Sigo trabajando. Sigo visitando a mi tía. Pero nunca volví al cementerio. Nunca volví a hablar de Daniel. Porque sé que si lo hago, si vuelvo a pronunciar su nombre con suficiente anhelo, la puerta se abrirá de nuevo. Y esta vez, no sé si podré cerrarla. Así que si alguna vez pierdes a alguien, y alguien te ofrece traerlo de vuelta, recuerda esto. Lo que regresa, nunca es lo que se fue. Y algunas puertas nunca debieron abrirse.